estamos de regreso y Nelson Lobos ya nos acompaña. Mari Nelson. Mari también, Tremolini. Tengo el torpedo. Hinche Tremolén. Ey, Micay, me tienes que decir. ¿Cómo? Y yo, ¿cómo estoy? Hinche Pero Tremolén ¿cómo Café. estás tú? Ah. Bueno. Como dicen al otro lado de la cordillera. Micay, de Micay. Hinche Tremolén Café. Estás bien y no sé qué más. Y yo te dije que estoy bien, también. También. Café, están bien. También. Y queremos iniciar con glosario en torno a lo que vamos a estar hablando el día de hoy, porque tenemos aquí apoyo también. Vamos a hablar de este caballero y ahí para que nos pongamos en contexto, Nelson, en torno al rey. Claro, bueno, rey, ahí está, rey se escribe con I latina nomás, pero rey es rey. De hecho, a José Miguel Carrera, los mapuches le decían el pichirrey, el pequeño rey. Pues fue todo en el proceso revolucionario y él llegó con ideas nuevas de la independencia, etcétera, y con mucha autoridad, entonces era como el nuevo rey, el pequeño rey. Me gusta. El otro lonco es representante o líder de un territorio, por la cabeza del territorio. El lonco también es cabeza. Lonco, cabeza, ñe, ojo, etcétera, pilún, oreja. Pero lonco en este sentido de una perspectiva política de, comillas, autoridad, porque sabemos que los mapuches... Era horizontal. Claro, horizontalidad, eran los loncos realmente representantes. Si tenían prestigio y tenían muchos recursos, sí, podían ejercer autoridad. Claro, lo político es lonco y ya cuando hablamos de guerra, hablamos de toqui. De toqui, que es como un general el toqui, y tú tienes toquis que son toquis generales, como lo llegó a ser Caupolicán, aparentemente más de todo el territorio de la costa, ¿sí? Y hacia Purén un poco, pero no de todo el territorio mapuche. Pero ese era el rol del toqui en términos generales, liderar un ejército, pero ahí sí con jerarquía. Ahí la jerarquía existía y el tipo decía hagan esto y lo tenían que hacer. Y además había toquis más de menor rango que con el tiempo después, sobre todo el siglo XIX, les llamaban capitanejos, capitanes, más o menos, así. La semana pasada aprendimos también sobre Cona, que eran las personas como que los ayudaban, eran la gente de apoyo. Tú el Cona lo puedes ver en un guiñetún, como es guerra. Guiñetún es una ceremonia espiritual. Y el Cona, el lonco dice, por ejemplo, necesito 2 conas que me ayuden con esto. Y tienen que partir, son jóvenes, 2 cabros jóvenes corriendo al tiro, a ayudar en lo que se necesite. La machi está en un satún, por ejemplo, una de las ceremonias que hace la machi, y pide conas que vayan y los conas tienen que ir y traigan, no sé, agua, y tienes que llevar el agua corriendo. Ese es el cona, el que está al servicio. Y en la guerra también. El cona es como la tropa. Como el runner que uno conoce con el anglosajón. Sí. Mejor vamos a decir cona y vamos cambiando algunas palabras. ¿Tenemos segunda lámina, señor director? Segunda patita en torno a Huaychafe, que lo hemos hablado también en otras oportunidades. Que claro, el Huaychán es como la guerra, es como el choque, el enfrentamiento. Y el Huaychafe, la fe, le da el significado de lo que hace una persona. La huentú fe o chefe, la persona que ocupa y sabe trabajar en la en la medicina. Huaychafe, la persona que hace la guerra, que es un concepto más moderno, ¿eh? Tú lees el siglo XIX, lees a Pascual Coña o cualquier otro documento en Mapuzungún, por lo menos yo no he encontrado Huaychafe, que es Mapuzungún, no es un invento, es Mapuzungún. Pero ahí hablan de conas, siempre se habla de los conas y el lonco arengaba a los conas y los conas gritaban y etc. Y claro, y en ese contexto Cona era guerrero, pero como tú siempre igual va evolucionando el lenguaje. Huaychafe ha sido más de los últimos tiempos y hoy se usa mucho Huaychafe. Y Ñidol, jefe de jefes, ahí como que es dentro de un Ñidol o Ñizol. Tú dices, por ejemplo, Ñidol lonco es el lonco de loncos. El lonco que está por sobre los demás loncos. En algunos territorios los pehuenches ocupan esa como D, ¿sí? Ñidol le dicen, o en Cañete hablan de Ñidol, pero en otras zonas Ñizol, como con Z, el Ñizol. Y este me gustó, Yulmen. El plátano. Este me gustó. Es el que tiene plata, el hombre rico. ¿Dónde están? ¿Dónde está Yulmen? Claro, hoy en día incluso se dan las comunidades, realmente la broma, ya un peñi que era de la comunidad, le fue muy bien económicamente y uno pregunta, oye, ¿qué es del peñi tanto? No, o sea, ese Ulmen. Ulmen Tati, dicen, Ulmen, este rico, ya no se olvidó su origen. Claro, olvidó la... Claro. Y el Ulmen, efectivamente, en el siglo XIX, los Ulmen pasaron también a ser los mismos loncos.
Porque el tipo que tenía recursos tenía la recursos. posibilidad de distribuirlo. Eso se daba mucho en la sociedad mapuche, siempre. De repente se comerciaba con alguien y el lonco recibía importante cantidad de cabeza de ganado y la distribuía entre la gente para que todos queden contentos y mantener obviamente su prestigio. A veces ellos quedan sin nada. Sí, en esa- eso quería consultar a raíz de esto, para que vayamos al tema que tenemos el día de hoy. Lo que hemos ido acá conversando y en general se habla del pueblo mapuche no tiene esa codicia de querer tener, sino es para su comunidad. No hay un tema ahí de apropiarse del tema del poder y en cuanto a riqueza. La acumulación, ¿no? Pero mira, en el siglo XIX se puede ver algunos rasgos de acumulación en términos de que, por ejemplo, los loncos querían que su esposa o cualquier mapuche vistieran bien, entonces la enjaezaban en plata y ellas andaban, pero eran plata caminante, los caballos con plata. Incluso entre Ahí era más mapuches ostentoso. podía haber ninguneo, roteo, como decir. También sí. había en la sociedad mapuche una suerte de roteo ese, cuñifal, le decían a los que eran pobres, pero no solo materialmente, sino que eran como unos pobres gallos, ¿te fijas? Sí. Se daba igual esa dinámica, pero no al nivel que se daba en Chile, donde nosotros el tema de la acumulación de riqueza, etcétera, es diferente. La explotación de los bosques, Sí. para los mapuches era lo que necesito, un poquito más de lo que necesito, para poder comerciar igual. Sí, evidentemente hay que mantener ahí un poquito esto. Queremos hablar de este caballero. Cuéntanos un poquito de Orlié, el rey franco mapuche. Mira, primero quería mencionar que muchas personas le dicen Orelié. ¿Ya? Mira, yo decía, ¿por qué le dicen Orelié si es Orlié? Se escribe Orlié, Orlié. Orlié, claro, Se escribe. pero le dicen Orelié. Tú buscas en internet y es Orelié. Y por aquí, a ver si es que lo encontramos, si no, no importa, pero hay una firma de él, donde firma él como Ya. Orlié. En ninguna parte es Orelié. Así que no sé de dónde Orlié Antoine. Sí, Antoine, de Tunens, porque era de ese pueblito. Bueno, él era un hombre de una familia de clase media en Francia, de ese lugar, que su familia en general, él se metió ya más o menos joven al Poder Judicial. Siempre he tenido la duda si él era abogado Ya. o era, unos dicen, procurador de Périgueux, que era una ciudad que había. Ya. Era procurador, era abogado o era funcionario judicial. ¿En qué época estamos hablando acá? Él murió en 1869 más o menos. Ya. Estamos hablando de que... Y él murió como a los 50 y tantos años, Acá. se murió joven. Eso es lo que me decía, ¿cierto? Esa es la firma, claro. Y ahí dice Orlié, si te fijas. Sí. Orlié. No Orlié dice Antoine. Orelié. Muchos ¿No le sé llaman cuál? Orelié y no es Orelié. Ahí te dice Orelié. Si fijaste en la pantalla decía Orelié. ¿Y ese es del cine independiente, Sí. distribución de cine Sí, independiente? no sé por qué le dicen Orelié cuando es Orlié. Pero bueno. Y él era fanático de la lectura, de las novelas, y el tipo recorría el mundo leyendo. Ya. Y se dio cuenta que por allá, en el extremo sur de América, había un pueblo de aborígenes, dirían en la época, que eran salvajes, de bárbaros, que eran independientes y que los españoles no lo habían podido dominar Ya. y que actualmente las repúblicas de Chile y Argentina estaban intentando dominarlo. Y el tipo dijo, aquí voy a ir a conocer y voy a ser su rey. No sé cómo habrá sido el proceso, suena súper loco, Claro. pero no sé cómo habrá sido el proceso de él de esto. A lo mejor se convenció porque, situémonos en la época, siglo XIX, los aventureros, los tipos que viajaban a África, se quedaban viviendo, no sé, entre los zulúes, que tenían un estado, también los zulúes tenían rey a propósito, o iban a distintos territorios siempre con esta cosa, la aventura. Y él debe haber tenido esa mentalidad y además consiguió, por supuesto, recursos. Seguramente él compartió su proyecto a mucha gente. Y les tincó, pues. Y les tincó. Ya, de bola. Y el tipo llega a Valparaíso primero. Ya. Había una comunidad francesa importante, lo reciben unos franceses. Y él llevó oculto su intención, él era masón igual. Entonces la masonería lo recibieron muy bien, era un hombre muy culto, hablaba varios idiomas. Hablaba francés, por supuesto, creo que hablaba castellano, creo que hablaba inglés, y después llegó a manejar bastante el Mapuzungún. Y él en Valparaíso se dio unos viajes hacia el sur
A tantear terreno. A tantear terreno. ¿Cómo Y está se la fue a cosa Valdivia primero. ahí? Ya pasa un poquito de largo. Claro, es que quería volver por abajo. Ya. Y ahí conoció a dos franceses que les contó su proyecto y les dijo, ya, acompáñenme y ustedes van a ser ministros de mi gobierno. Y se metió así patudamente, llegó, atravesó el río Tolten, algunos se hizo amigo de un chileno apellido Rosales, que ¿Ya? fue su guía, y habló con otro, o con un lenguaraz y mapuches también, que lo fueron guiando porque él iba donde Quilapán, José Santos Quilapán, que era el líder mapuche por aquel entonces de los Huenteches, hijo de Mañil Huenu, que hemos hablado de él en otros Y programas. acá estaba Quilapán, deja ver si viola. Acá está. Acá está Quilapán. Es un cuadro que está en Argentina. Pedro Cayuqueo dio con él, estaba en una bodega abandonado y se supone que ese era Quilapán. Él era hijo de una chilena, creo. Y al final, no sé si lo habrán traído, había un proyecto de traerlo de vuelta a Chile. Mira. Y resulta que le hablan a Quilapán que viene este señor que se llama Orlié y que dice que va a ser rey de todos los mapuches. Obviamente los mapuches sabían lo que era rey, lo que era un Sí, estado, tenían plena conciencia. Entonces reciben a... Pero el nombre no le había sonado. Es que lo curioso es que Cornelio Saavedra no ha vuelto a encontrar esa carta. Cornelio Saavedra, el coronel chileno y que está al mando de la frontera en esa época, Cornelio Saavedra dice, él no entiende cómo lo nombraron rey. Pero ¿qué hizo este tipo para lograrlo? Claro, Mañil Huenu había dicho de que iba a venir un rey Huinca Sí. que se llamaba Olié, que era Olié. Mira el nombre, que había soñado, que lo Sí, pues la semana pasada lo dijiste, conversamos. sí. Entonces él le dijo a sus hijos, va a venir un rey Huinca y que nos va a liberar de los chilenos y de los argentinos. Así que tienen que recibirlo y tienen que levantarlo. Y aparece este tipo con su melena grande, esas barbas que tenía, diciendo que era rey francés y prometiendo ejércitos y todo, si no es que llegó él. O sea, llegó él con dos franceses más y un par de ministro. ayudas y sin recursos. Sí. Cuando lo captura el ejército de Chile, tenía cosas, andaba así, ¿no? Como mochilero andaba. Y andaba con una bandera, con una serie de panfletos, digamos, que él iba leyendo en cada comunidad, y Quilapán lo empezó a pasear por todos los territorios. Presentándolo como dando la confianza para que lo levanten. Ah, ya, mira. Casi todos los huenteches lo nombraron rey. Dice en este libro, después vamos a hablar brevemente de él, que en el fondo lo nombraron los lafkenches, los costinos, los huenteches, que son los que están entre la cordillera Nahuelbuta, pasadito los valles, hasta los pies de los Andes, que los pehuenches lo habrían nombrado y que al otro lado, en Puelmapu, el gran Calfucura lo habría recibido en uno de sus tantos viajes y lo habría reconocido rey. No sé con cuánto le habrá creído, pero Quilapán apostó mucho por él. ¿Y qué ocurre? Que, bueno, él lo toman... Él llamaba a los mapuches, les decía, ¿cuántas lanzas somos? Somos nosotros, ahora ya él era el rey. La rebelión. La rebelión. Somos nosotros, no sé, 10.000 lanceros, invadamos a los chilenos, desaparezcamos a Chile en el fondo y saquémoslo fuera del Biobío al sur y quedémonos ahí. Y empieza a llamar a la guerra. Y los rumores empiezan a correr a todos lados que este rey francés estaba llamando a los mapuches a irse a la guerra para expulsar a Chile del territorio mapuche. Cornelio Saavedra alarmadísimo porque dijo, ¿se nos van a meter los franceses aquí? Sí, pues, La presidencia, a todos lados, ¿quién es este tipo? Y mandan unos comandos, hoy diríamos, que los mandan a un grupo de chilenos disfrazados hacia el interior, porque el señor Rosales no le gustaron los discursos de Orlié, porque él era chileno, inaceptable que... Y él era convencido que Chile tenía que conquistar a los mapuches igual. Entonces él fue y habló, lo traicionó. Entonces viene Rosales y se pone a conversar. Esto fue cerca de Angol, creo, cerca de Renaico. ¿Ya? Y iban camino donde un lonco a conversar, creo que donde Juan Trintra iban, que era Angol. Y él se coloca a descansar debajo de unos manzanos, mientras él va a hablar con unas personas que estaban ahí. Cuando siente que lo toman de los hombros y los rodean, y eran soldados chilenos. Y ahí se identifican y todo.
Y él le exige inmediatamente, ¿qué hacen en mi país? Dice, Mi rey. yo soy rey. Salgan de mi váyanse de laguna. aquí, vienen ustedes, se meten ilegalmente, esto es una violación al derecho internacional. En serio, es que él lo plantea en el expediente judicial. Y claro, en el expediente igual está esta cosa del hombre, del macho alfa, que él dice en ningún momento, yo perfectamente lo pude haber sacado con una mano, dice, a mí no me iban a dominar con dos manos un tipo desde atrás. Y es divertido ver la mentalidad de la gente de esa época. Lo toman detenido, llega a nacimiento, según él la gente lo recibe casi con honores. Con honores, porque yo creo como una curiosidad. Y lo llevan, finalmente estuvo en nacimiento y termina en Los Ángeles en la cárcel. Y ahí tiene una entrevista con Cornelio Saavedra. Y se dijeron de todo. Y que Saavedra sabía hablar francés. No es que Francia en esa época culturalmente era muy potente, hoy Estados Unidos, pero sí. Francia era el modelo a seguir en el mundo. Y se ponen a hablar y ahí dice, y el señor Saavedra en un francés rústico me hablaba así, picado el caballero. Y Saavedra le respondía y al final Saavedra lo sacó y Saavedra quería fusilarlo. Claro, Listo. porque al final si lo dejan libre, que iba a volver. Lógico, o sea, y con más ganas. Claro, entonces tribunales militares. Y él dijo, no, tribunales civiles, dijo. De hecho, no había tribunales internacionales, pero para él eso debe haber sido. Y él desde la cárcel empezó a mandar cartas a todas las embajadas del mundo, le mandó al consulado de Francia y Francia empezó a defenderlo. Llegó el cónsul, hubo conversaciones, estuvo como 9 meses preso, se enfermó, le dio disentería, bajó de peso, se le cayó toda la melena, el tipo sufría. Ese expediente judicial se perdió por mucho tiempo. Y apareció hace poco, lo pueden googlear, pongan Orly Antoine expediente judicial, pongamos, y lo pueden descargar. Y ahí está todo el expediente judicial, no recuerdo lamentablemente quién el que lo recopiló, para felicitarlo y agradecerle por ese hallazgo, porque ahí Orly da toda su argumentación jurídica de por qué él tiene derecho a ser rey y Chile no tiene derecho a los territorios del sur del Biobío. Ahí está, ¿ese de Ítalo Salgado? Ítalo Salgado, ese es. La maravilla. ¿Cómo se llama el libro? Un rey francés para los mapuches, escritos de Orly Antoine y proceso criminal en su contra. Y ese proceso, bueno, él tiene escrito porque tiene cartas, ahí hay de todo. Es súper interesante. Y bueno, después lo liberan. Él siempre dijo que él no era loco. Venían los médicos, decían, al final, como ya se empezó a generar un conflicto con Francia, porque igual era un ciudadano francés, ya querían sacarlo a Orly de una forma, ya, es un loco, mándenlo ¿cómo es que le llaman? A Casa Dorate en esa época le llamaban, y que se quede ahí, entonces así nos libramos de este tema y no lo hacemos algo serio. No pasa a ser un tercero que se viene a meter a Chile a tratar de quitarle su soberanía. Al final sale, él siempre negó que era loco. Después, como que ya cuando estaba tan destruido moralmente, se arrepiente, se disculpa, que él nunca quiso. Él niega, por supuesto, estos discursos inflamantes donde llamaba al levantamiento militar, y termina llegando ahí, afuera de la Casa Orate, y antes de eso el cónsul se lo lleva. Se va. Por supuesto, los franceses en Chile no lo quisieron de nuevo. Ya. La familia que lo recibió en Valparaíso no quiso saber más de él. Nunca, le pegó la desconocida. No sé si esa casa existirá todavía. Si Valparaíso es tan patrimonial, ojalá existiera la casa de Orly. Sería interesante la historia que habría detrás. Y la familia, bueno, y él vuelve a Francia y empieza a hacer una campaña tremenda. Saca monedas del reino. Va a hablar con inversionistas ingleses, va a hablar con inversionistas franceses, empieza a recorrer toda Europa con un discurso de que él es un rey despojado por Chile, porque Chile no ejerce soberanía al sur del Biobío. Y Chile al principio lo tomó como... Y Argentina igual, porque él acusaba a Argentina. Está hablando de pero de repente se asustaron y empezaron a enviar diplomáticos. Estaba agarrando mucho revuelo. Y empieza a recibir apoyo de banqueros para venir acá, y se reúne con el rey o emperador de Francia, Napoleón III. Se reúne con él en privado, no se sabe qué hablaron. Y luego de esa reunión, curiosamente apareció un buque de guerra francés a la altura de Valdivia, apertrechado de fusiles. El otro día no me acordé de quién me lo dijo, Leonel Lielaf, el poeta mapuche. ¿Sí? Él contaba que su abuelita dijo que había llegado, parece que la abuelita de su abuelita contó que había llegado un buque francés cuando andaba Orly dando vueltas, y que tenía que él recibir las armas, pero se atrasó porque no consiguió el apoyo de los Nakche, que eran los mapuches aliados de Chile.
Y esas armas eran para armar a los mapuches, y me imagino que detrás venía el ejército francés para, junto a, en el fondo, Francia, tomar la Nouvelle France, le llamaba también Orlier. La Nueva Francia, perdón la pronunciación de mi no francés. Y él había invadido, Francia había tenido una derrota militar en México, porque trataron de invadir ahí hace unos pocos años. Entonces él después viaja otra vez, cuando viene este buque, el de Entrecastó, y él entra por Buenos Aires o por Bahía Blanca, ingresa a territorio mapuche, lo capturan unos mapuches. ¿Quién eres tú? No, yo soy el rey. ¿Qué rey? Entonces, ahí un mapuche que lo conocía, que era amigo de Quilapán, dijo, sí, él es el rey Orlier. Y que lo habían reconocido como rey. Y lo llevaron donde Calfucuri. Calfucuri le dio asilo y le dio una compañía de gente para que lo lleve al otro lado de la cordillera a juntarse con su hermano, Rey Quecura, que tenía que pasarlo de Quilapán. Vuelve a juntarse con Quilapán. Quilapán empieza a llamar a la guerra de nuevo. Y Cornelio Saavedra llama a los llanos de Ipinco, que la semana pasada vimos la imagen, sí, a un parlamento, y ahí dice así como que no quiere la cosa. Dicen que el mentado, palabra de la época, Orlier, el rey de los mapuches o de los araucanos, ya anda ahí. Ya, en resumidas cuentas, lo toman, ponen precio a su cabeza. El coronel chileno, Cornelio Saavedra, que después fue general. Orlier se asusta, se va. Se arranca, vuelve a Francia, después trata de ingresar de nuevo. ¿Pero solo o con el apoyo de Francia? Solo. Ahí cuando él arranca, ahí el buque de Entrecastó se fue. Ya. Y siempre ellos estaban ahí nomás. ¿Por qué se detuvieron frente a Valdivia? ¿Qué estaban haciendo ahí? Entonces, se fue Orlier, llegó a Francia, siguió juntando gente, adeptos, volvió otra vez a Buenos Aires, se enfermó, se fue otra vez a Francia y después llegó disfrazado a Bahía Blanca, y un coronel tuvo mala suerte, argentino, que lo ubicaba, lo pilló en la calle y lo agarraron preso y de vuelta a Francia. Y ahí después ya se enfermó definitivamente. ¿Y su último día fue en Francia? Sí, él falleció en Francia. Y bueno, por ahí está la imagen de su tumba, que la habíamos mostrado. Y se acabó él, pero no el reino, porque esta historia continuará. ¡Ay! Me gusta. Nelson Loja acá, que constantemente nos viene a narrar todo lo que ocurre también con nuestra historia mapuche. La próxima semana entonces continuamos con el reino de la Araucanía y Patagonia. Y esto cortito, este libro lo recomiendo, muy bueno, muy bueno. Es El reino de Araucanía y Patagonia, de Armando Braun Menéndez. Este caballero se burla permanentemente de Orlier, lo encuentra medio payaso, sí, pero los datos que da son súper interesantes. Están buenas las fotos también. Y buenas fotos. Este habla del reino en general. Y este es otro libro que salió, además del que ya recomendamos en la internet, Orlier Antoine I, rey de Araucanía y Patagonia, su sucesión al trono y su austerio en Chile. Relato escrito por él mismo. Y es de traducción de Loreto Camilo, para que esto lo encuentran en internet. De fácil acceso. Super Nelson, nos vemos la próxima semana, que esté súper bien. Pausa comercial, seguimos avanzando durante esta tarde. Recuerden, hasta las 20 horas vamos y volvemos.